Hola, hola, sean bienvenidos a un nuevo episodio de La Vida de un Millennial. Hoy estamos con Carolina Piedradita, una súper invitada. Caro va a hablar de un tema que ha sido súper tendencia en los últimos 2 años, que ha cogido pues mucho boom a nivel ya como mundial, social, y además es uno de los temas que más le apasiona a Caro. Entonces, Caro, yo quiero que tú introduzcas el tema y que te presentes y nos cuentes por qué te apasiona tanto este tema. Bueno, no, muchas gracias por invitarme al podcast. Muy contenta de estar con ustedes hoy acá. Yo soy Carolina Piedradita, pues me dedico hace 6 años aproximadamente a la ciencia de datos y hace 2 años a inteligencia artificial y ya pues también me dedico como a la formación, pero para personas no informáticas de inteligencia artificial generativa. ¿Por qué me apasiona? Me apasiona desde hace mucho tiempo, desde el colegio, la programación y la innovación y creo que estoy en una de las mejores épocas. Soy una apasionada por todas las tecnologías emergentes y siempre soy como en constante búsqueda de qué salió, qué hago, dónde lo puedo aplicar. Entonces creo que abre como un mundo de posibilidades ante muchas cosas. Excelente. Maravilloso. Claro, yo siento que este es como un tema de amores y odios, porque mucha gente como que todavía le tiene como cierto, no sé si miedo o desinformación de lo que viene pues con el mundo de la inteligencia artificial. Entonces, yo quiero que nos empieces contando por qué es tan relevante hoy la inteligencia artificial. Bueno, yo creo que tenemos es que empezar partiendo de que pues finalmente cualquier cambio genera temor, ¿cierto? Ujú. Por los mismos riesgos que trae. Entonces estamos ante una cuarta revolución industrial, ya vivimos tres hacia atrás y cuando llegó la máquina de vapor también había el mismo miedo que se iba a perder el empleos, etc., pues como todos los mitos que surgen alrededor y lo mismo pasa ahora. Entonces ya hemos estado frente a muchas tecnologías disruptivas, la inteligencia artificial es una más, solo con una peculiaridad de que está evolucionando de una manera muy acelerada. Sí. Entonces, no es algo nuevo tampoco. La inteligencia artificial generativa viene desde hace rato. Desde 1950 ya teníamos inteligencia artificial. ¿Qué Mm, pasa? Ya teníamos los modelos, las ecuaciones, pero todavía no teníamos la capacidad de cómputo. Cuando ya nace la capacidad de cómputo, empezamos también a hacer modelos con inteligencia artificial, pero ya hace rato venimos usando inteligencia artificial antes de OpenAI y ChatGPT. Ujú. Solo que ahorita ya hablamos es de inteligencia artificial generativa. ¿Qué ujú. cambió? Que la inteligencia artificial tradicional pues requería de expertise, mucho expertise matemático y estadístico para cualquier persona que fuera a generar un modelo y pues estaban los ingenieros de programación, los estadísticos y demás quienes se encargaban de esto. Hacía parte del departamento de TI, pero ahorita con la inteligencia artificial generativa eso es lo que cambia, que ya se cierra la brecha tecnológica y ya es una tecnología abierta a todo público, público informático y público no informático. ¿Por qué? Porque ya podemos, usando el lenguaje natural, comunicarnos con esa tecnología. Ujú. Entonces, eso también genera como muchos mitos, como, bueno, esto me va a quitar el trabajo, Mm, porque Ujú. empiezan a ver que todas las empresas quieren estar en la ola tecnológica claro. y empiezan a reemplazar a incluso algunas personas con asistentes y chatbots, o también dicen, pues no, eso es infalible, eso puede con todo, pero todo eso son mitos, porque realmente no es así. Es una tecnología que hoy no piensa por sí misma, es una herramienta y que en definitiva va a marcar la pauta del futuro, del presente ya la Sin está duda. haciendo y el Sí, el futuro futuro. y hacia allá vamos. Entonces creo que eso es lo que genera miedo y también siento que es como la novedad y que está evolucionando tan rápido que no te da tiempo como de estar al tanto de dónde está. Ok. Ujú. ¿Y qué es inteligencia artificial generativa? ¿Cuál es ese concepto? Bueno, mira, pues la inteligencia artificial por sí misma es una disciplina, ¿cierto? Es una Mm, disciplina de la ciencia. ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es que poder como automatizar o crear sistemas que tengan la capacidad de realizar tareas que impliquen inteligencia o razonamiento humano. Es decir, que imiten el procesamiento de mm, cómo razona y actúa el ser humano. Eso ya lo veníamos haciendo con inteligencia artificial tradicional. Pues hacíamos modelos de recomendación, procesamiento del lenguaje natural, pero ¿qué cambió con la inteligencia artificial generativa? Con la inteligencia artificial generativa, lo que sucede es que salen los LLMs, los grandes modelos de lenguaje. ¿Y mm, qué es eso? Que pues OpenAI cogió y entrenó
un modelo con toda la información que hay en internet, con toda, y hay sesgos y demás, pues no se hizo una depuración y nace ChatGPT. Ujú. Que permite generar información en tiempo real. Como su nombre lo dice, inteligencia artificial generativa. Y por detrás tiene esos grandes modelos que son los que hacen que eso sea posible, que son un hito histórico. O sea, es como ese plus que se le sumó a la inteligencia artificial tradicional. Y ya lo que hicimos fue usar la PNL o el procesamiento del lenguaje natural que ya existía y ya estaba Ujú. para poder que nosotros nos podamos comunicar con ellos con la inteligencia artificial generativa como si fuera un amigo, como si fuera un WhatsApp. La inteligencia artificial generativa por sí misma no se reentrena sola, Mm. ni tampoco tiene la capacidad de recordar conversaciones. La que tenemos a hoy todavía no. Sí se puede reentrenar con toda la información que tú le vas entregando. Podemos reentrenar de nuevo el modelo. Pero no es que tú le digas a ChatGPT, como hace poco estuvo en auge, como dime todo lo que sabes de mí y hazme un dibujo, ¿cierto? O una foto, sí. Realmente eso es porque le activas la memoria, ¿cierto? A ChatGPT, pero él no tiene la capacidad de recordar quién eres ni ir aprendiendo a medida que interactúa contigo. Ah, no, Solo dale, cuando yo le activas la memoria, pues él va adquiriendo ciertos patrones, pero la inteligencia artificial que tenemos a hoy es solo una herramienta, no razona, por ende Ujú. no recuerda, no piensa y solo se reentrena, pero como se reentrena de la forma tradicional los modelos, cogen la información, reentrenamos el modelo y volvemos y exponemos y por eso salen versiones Ya, reentrenadas y mejoradas. ok. Bueno, pero entonces, pues antes de entrar como más de lleno al tema de la inteligencia artificial, también sería bueno entender como de tu experiencia de cómo llegaste al mundo de la inteligencia artificial. Entonces sería chévere que también nos contaras como cómo empezaste tú a interesarte por ese tema y cómo pues te fuiste encaminando hasta el momento en donde estamos. Bueno, pues como les contaba al inicio, desde siempre en el colegio a mí me encantaba lo que era la matemática y estaba en una media técnica de tecnología, donde Ujú. aprendíamos a programar en Visual Force Pro. No sé si a ustedes les tocó ese No, programa, a es mí súper no. viejo. Eh, entonces ahí adquirí como un gusto por la programación y no solo por la programación, sino por lo que posibilita la lógica. O Ajá. sea, que de cierta forma te da como una estructura Sí, mental que te total. permite ser muy práctico, pensar diferente, da como una perspectiva. Para mí todo el mundo debería aprender a programar en algún Sí, sí, momento de su sí. vida. Entonces llego a la universidad, empiezo a estudiar ingeniería de petróleos y ahí también empiezo a dar programación, entonces simulación de yacimientos y demás. Y ya como en sexto semestre digo, a mí me gusta programar. Entonces me presento a la UdeA y empiezo a estudiar allá también ingeniería de sistemas. Mm. Y cada vez me doy cuenta que me encanta programar. Cuando me gradúo, yo digo, bueno, yo quiero dedicarme a esto, a programar, pero era ingeniero de petróleo, a programar y y a analizar datos. En esa época no existía ni siquiera el término científico de datos, ni analista de datos. Sí, eso es Los datos muy... eran para estadísticos, Mm. ni siquiera Sí, para los ingenieros de sistemas. claro. Entonces, yo quiero analizar datos y empiezo a buscar dónde, con quién, no había con quién. Y me encuentro con un grupo de chicas estudiando ciencia de datos, que ahora ese grupo de chicas, que era de 5 personas, se convirtió en lo que se conoce como Data Science Fem. Ujú. Y ahí me formo en datos. Empiezo a estudiar datos y yo no es solo mío. Conozco a Joana Salinas, que era de la comunidad, y yo digo, Joana, yo quiero trabajar en esto. Yo era docente en ese momento, y yo quiero trabajar en esto, en científica de datos. Y ella casualmente tenía un empleo y se mudó a Australia y me dijo, pues te dejo la vacante. Ah, Me no recomendó. jodas. Y ahí empecé. Y todos los días cuando yo iba, aunque era un reto porque era totalmente diferente a lo que yo hacía, a mí me encantaba, sobre todo por lo práctico. Yo soy muy práctica y entre más cosas para automatizar en mi vida, hacer fácil, Ah, sencillo y que me quede tiempo como para pensar y de dar cosas locas, más me gusta. Y para mí eso es la inteligencia artificial. Y antes estaba al alcance de quienes estudiábamos la matemática, la estadística. Ahorita mira que está al alcance de todos. Por eso yo cuando me dicen como, hey, no, eso es pura publicidad, la inteligencia artificial a mí no me genera valor, yo soy como, parce, te el tren. pero no te genera qué No, que cuando me valor. dicen que no les genera valor, yo digo Oiga, como, pues se fue el tren. perdés, Antes claro, estábamos en un momento en el que te va a quedar mucho más tiempo para hacer tus cosas porque puedes claro, automatizar las tareas mecánicas. total. No, es que ya hoy en día el que no utiliza inteligencia artificial en el trabajo está
pero re perdido en el tiempo, porque es que hay Total. mucha tarea operativa que uno con inteligencia artificial por ejemplo, una carta, hazme una carta con estas características tan sad. Es que muchas cosas del Todo se día a día, aceleró. que son como Sí, pequeñas cosas del día a día que uno dice, pues lo puedo hacer yo, pero realmente con la inteligencia artificial, ¿cuánto tiempo te estarías ahorrando? Por exacto. ejemplo, tú, Caro, o sea, dejando al lado como tu trabajo y eso en el día a día, ¿cómo ves el funcionamiento de la inteligencia artificial? Bueno, yo creo que, pues a mí personal en mi día a día, la inteligencia artificial hace parte de mi día a día, yo diría que en un 80%, ¿En serio? porque ha acelerado mucho mi crecimiento, no solo personal, sino profesional. Antes, para yo adquirir una habilidad o un conocimiento, yo hacía un curso que duraba 3 meses, 4. Ya no, yo ya creo un agente para lo que no sé y que la gente sea mi profe. De acuerdo. Y Ah, incluso quise probar a hacer cosas nuevas. Y yo dije, ve, quiero aprender robótica, pero haciendo. Y creé un agente de robótica y construimos un robot en mi casa, pues que con visión lo que hacía era detectar objetos y mostraba el radar para ver ¿Cómo? qué objeto estaba ahí. Y eso lo construimos en mediodía, pero lo aprendimos gracias a la gente que te permite como adquirir los conocimientos. Y tú vas tomando foticos y le dices, ve, y este cable donde lo conecto, y este otro, y él te va dando como las instrucciones. Eso antes no era posible. No. Entonces, a mi juicio, para mí ha acelerado mucho mi crecimiento, tanto personal como profesional, porque también a veces lo uso como a nivel personal como para hacer test, como mejorar habilidades, ensayar para entrevistas de trabajo. Ujú. Entonces me ha parecido súper potente en ese aspecto. Y ya en un segundo nivel, que es como automatizar, también he automatizado muchas cosas cotidianas, ¿cierto? Que me guarde archivos, que me organice la información, que me haga todo el tema de gestión documental. Ujú. Entonces yo todo lo que puedo automatizar, lo automatizo, teniendo en cuenta que ya hay herramientas, no código, y que tiene un componente gratuito muy potente para Oh, uno sí. hacerlo. No, brutal. No, hasta me tenés que enseñar. Sí, porque en el trabajo, en el día a día, uno sí piensa mucho, pucha, necesito automatizar esto, pero como no, uno no sabe tanto del tema, entonces, bueno, sería una habilidad muy buena. ¿Hay algún como proyecto o bueno, algo que te haya marcado con la inteligencia artificial que vos digas como un antes y después de la inteligencia artificial en tu vida? Bueno, no, en mi vida, pues voy a empezar como por los proyectos que yo sé que en la actualidad se están haciendo, que a mí realmente me hace tener fe en que esta tecnología va a posibilitar muchas cosas. Ujú. Y uno de ellos es como la evolución en el sector salud. Y Mm, para no ir muy lejos, acá ya en Medellín hay un chico que se llama Andrés Mejía y él con inteligencia artificial está logrando detectar cáncer en pacientes que no daban indicios de síntomas. mm, Okay. Entonces, a mí me parece eso muy potente y cómo realmente la inteligencia artificial viene a ser disruptiva Ujú. y a transformar vidas ujú, y a generar valor. Y en educación, me parece que ahí también hay unos avances que a mi juicio son súper importantes y es cómo empezamos a personalizar la educación para personas que tienen necesidades especiales, como por ejemplo niños que tienen un espectro de autismo. mm, Ujú. Y eso ya se está haciendo también acá, pues para no ir muy lejos, acá en Medellín ya hay instituciones que lo están haciendo. mm, Y que me parece sorprendente que el profe tenga esa herramienta de inteligencia artificial generativa y que pueda enviarle como una descripción de su estudiante y saber cómo atender X o Y necesidad, cómo explicarle matemáticas, español. Eso me parece genial. Y ya a nivel personal, he tratado de llevar todas estas tecnologías emergentes a la fundación, una fundación que tengo con otras chicas, con Daniela Baena, con Paula Pachón. Con ellas tenemos una fundación que ya va a cumplir 5 años y desde allí también hemos tratado de caracterizar nuestra población con inteligencia artificial, de hacer como un análisis de redes, por decirlo así, para identificar con quién debo de conectar yo a Sabrina para que genere más valor. Ujú. Y hicimos un seminario de inteligencia artificial generativa el año pasado donde formamos a 35 mujeres que no sabían nada de inteligencia artificial mm, y ya muchas de ellas están generando valor en sus empresas y también a brutal. nivel personal. Creo que ese es uno de los proyectos de los que más me siento orgullosa. Ujú. Puede que no sea como muy grande, pero creo que el impacto más grande empieza cuando se empieza a ser maestro, ¿cierto? Mm, Y a transmitir ese conocimiento para que tú vayas transformando realidades de otras personas, algo como una cadena de favores, pero en tecnología. Ujú. brutal. Me encanta. Ven, y yo había escuchado, por ejemplo, que uno puede como
ponerle doctorados, pues, o tesis doctorados de medicina en la inteligencia artificial, y eso a fin de cuentas te puede ser un doctor en caso que también, pues, eso es cierto, uno sí puede confiar en ese tipo de cosas. Bueno, lo que pasa es que, como te digo, uno de los mitos es que la inteligencia artificial es infalible. Ujú. Y eso no es cierto, porque la inteligencia artificial ha sido entrenada con toda la información de Internet y por ende con todo lo que hay en Internet, sesgos, información errónea y demás. Mm. Ahí hay que hacer una depuración muy exhaustiva de empezar a hacer un testeo y ir iterando con el modelo para poder estar completamente seguro de que la gente que te está atendiendo no va a estar sesgado y no va a alucinar. Sí. Pero ya sí se está trabajando. No, yo te puedo decir que todavía no conozco el primer agente médico que no tenga estos problemas de alucinación y demás, pero sí hay unos acercamientos. Por ejemplo, Meta con Llama, ellos tienen unos modelos open source gratuitos y uno de ellos es Meditron. Y Meditron es un LLM que tú puedes coger y hacerle fine tuning y adaptar para que dé respuestas y lea exámenes médicos. Incluso ya hay casos de uso donde la gente le entrega la historia clínica, hace todo el análisis y hasta el diagnóstico es más acertado que el del médico. Mm. Ujú. Pero yo siempre digo, o sea, hay que ser precavidos, hay que trabajar mucho en esos marcos y en esas normas regulatorias porque igual le estás entregando información demasiado confidencial Claro. al modelo. Entonces todavía tenemos mucho trabajo por delante, pero creo que la inteligencia artificial está evolucionando y estamos apenas en la ola 1 de 5 que nos puede llegar a sorprender hasta el punto de que sí tengamos médicos agentes. Ujú. Uy, puch. Ahorita hablábamos de que uno de los mayores temores de las personas es, bueno, además de que le quiten el trabajo, también el tema de la privacidad. Porque como tú dices, eso viene como una base de datos que mucha gente a veces dice como, "Güey, pucha, qué tan invasiva puede ser la inteligencia artificial". Entonces, ¿tú cómo ves ese miedo que están también fomentando mucho en el mundo sobre esa tecnología? Bueno, lo primero es aclarar que la inteligencia artificial por sí misma es neutra. Ujú. Ella no es buena ni mala, Ujú. sino que que el bien que pueda generar o el mal que se pueda generar con esa herramienta depende de quién la use y cómo la use. Es por eso que es muy importante trabajar en esos marcos de gobernanza de estas tecnologías emergentes, en los temas de ciberseguridad. Y es otra cosa que cambió. O sea, antes la ciberseguridad era del departamento de TI y de una organización. Ya la ciberseguridad es transversal a todos. No solamente le incumbe a las empresas, sino a nosotros como persona también, qué hábitos de seguridad, que también que empiezo a implementar, cómo practico el autocuidado con mi data, cómo sé qué es un Que dato mucha gente no lo sensible o sabe, no. mucha gente compra un Exacto. celular y no tiene ni idea Mucha gente Ah, no de lo que sabe. están en Entonces, el temor está porque realmente hay unos riesgos, como Ujú. falsificación de la identidad, que ya lo hemos visto con estafas, que ya se puede falsificar A la incluso su voz, voz, sí, sí. también ataques de ciberseguridad y demás, pero creo que ya se está trabajando en eso y lo vimos incluso el año pasado que acá en Colombia se llevó a cabo la cumbre de inteligencia artificial en Cartagena y de ahí sale un documento que es el COMPES, que es el primer acercamiento a las normas regulatorias para todas estas tecnologías emergentes y para tratar esos datos confiables y garantizar que la inteligencia artificial sí va a ser una herramienta que transforme vidas, sino que las comprometa. Ujú. Y ya se viene haciendo a nivel Latinoamérica también, en Chile se hizo, ya se está haciendo un gran avance en esto. Y las empresas también están siendo muy cautelosas al implementar inteligencia artificial. Primero miran cómo están en ciberseguridad, cuál agente intermedio que haga las veces como de ese guardián de la información va a estar en la mitad del desarrollo para no conectar la data del cliente directamente al LM, sino que haya un agente de seguridad en la mitad revisando qué sale y qué entra. Ujú. Todo eso ya se está trabajando, entonces, como te digo, realmente es lo mismo cuando surgió el Internet. Por Internet se hacen muchas cosas, se cometen delitos y demás, pero ya todos hemos venido practicando el autocuidado. Pasa lo mismo con la inteligencia artificial. ¿Qué tenemos que hacer? Es participar de esos debates, es muy importante. Las personas asumen la actitud, quienes de pronto tú me dices que están como detractores, actitud como de, no, 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 eso no.
eso no, pero realmente es muy importante que se empiecen a involucrar y participen de esos debates porque desde esa visión crítica que tienen, que es la misma que los lleva a rechazar, pueden hacer aportes muy potentes para la construcción de esas normas. Ujú. O sea, ya también es como de nosotros educarnos e informarnos para mitigar como esos posibles peligros que pueden haber con la inteligencia artificial. Sí, y no solamente pues no verlo desde un punto catastrófico, Ujú. ¿cierto? Porque realmente son más los beneficios que tiene la inteligencia artificial que los contra, Sí. sino pararnos desde el punto de que haz de cuenta que estamos en una sala oscura y estás viendo una pantalla con letras verdes y alguien te dice que eso es el internet. Ujú. Y usted no le cree, usted es como, ah, pero eso qué, ¿para qué es internet, cierto? Eso sucedió así tal cual. Las personas que ese día le creyeron que ese era la internet y le apostaron e innovaron, son quienes ahorita incluso son dueños del monopolio de Microsoft y demás. Claro. Hoy Ujú. está pasando lo mismo con la inteligencia artificial. Si prefieres adoptar la posición de temer en lugar de involucrarte, posiblemente te van a pasar muchas oportunidades por el Claro. lado y Ujú. no vas a ser parte de este hito histórico. Ujú. Claro. Vení, ¿y cómo identifican que la etapa de la inteligencia artificial van a ser 5? Pues, o sea, ¿cómo es? Bueno, no, hay en esos momentos, por decirlo así, el influencer de la inteligencia artificial, que es Sam, ¿cierto? El de El de OpenAI. OpenAI. Ujú. Mm. Entonces, él en una entrevista em, se atrevió, pues, informó que él definía los avances de la tecnología, de la inteligencia artificial en 5 olas y que Ujú. estábamos en la primera. Hablaba de que Gloria. la primera es todo lo es generación de texto Mm. y mira todo lo que hemos hecho con solo generación de No, texto. pues fue pucha. Hemos hecho muchas cosas. Luego habla de que la segunda ya va a ser razonamiento, pero no que la inteligencia artificial va a pensar por sí misma. Eso es muy difícil, la verdad. Ajá. Nosotros tenemos el genoma humano y sabemos que el genoma humano dio origen al ser humano, pero eso no quiere decir que tengamos una receta para crear un ser humano. Ujú. Ujú. Entonces, lo mismo pasa con la inteligencia artificial. Va a ser muy difícil que ella piense por sí misma y reemplace a un ser humano. Hasta el momento es una herramienta, pero sí podemos imitar el razonamiento y acercarnos un poco. Y eso pasó con Omni, ChatGPT Omni 1. El O1 que te aparece ahí, Ujú. Ujú. ese tiene la capacidad de razonar a un nivel mucho más avanzado, entre comillas, pues, pero mira Ujú. que hicieron pruebas y demás y se acerca como al nivel de alguien que hizo un doctorado. Entonces, en esa segunda, nosotros estamos terminando la primera ola y con el pie en la segunda, que es Ok. el razonamiento. Ujú. Y ya se estima que la tercera, la cuarta y la quinta, la tercera va a estar enfocada en innovación, o sea, agentes que ya están siendo capaces de transformar la forma en la que innovamos, prototipamos, testeamos y demás, e incluso eso ya lo vemos jugando con las herramientas del aula 1 y 2. Ujú. Ya nosotros podemos crear agentes que simulen con prompts, que simulen 5 días de innovación solitos. Y Pero que ¿cómo usted, hace que simulen 5 días de innovación? sí, 5 días de un design sprint, que tú sí con un prompt bien estructurado, que eso ya se llaman prompts avanzados, vos podés crear el prompt, crear tu GPT y darle el problema. Y ya empezar a actuar como un autor y ver él cómo te va entregando información y te dice voy en el día 1 y si Ah, voy a traer este experto en ingeniería, en diseño, porque son los que necesitan para tu problema. Ah, no, no te gustó la respuesta del experto 1 y 2 porque ellos dan cada uno 3 ideas, las votan entre sí y luego te generan como las 2 ideas más votadas. Si no te gusta, puedes devolverte y decirle, ve, despedí al diseñador de experiencia no y joda. lo despide. Ujú. Y ya tú le dices, dame feedback y te da feedback. Entonces, con este feedback, mm, contrata uno nuevo. Ujú. Ujú. Y él contrata uno nuevo y sigue y simulando esos 5 días de sprint de innovación y al final da un mínimo producto viable. Yo tengo un curso en Platzi sobre eso que se llama Inteligencia Artificial para Servicio al No Cliente joda. Wow. y simula 5 días de sprint de innovación, pero para mejorar el servicio al cliente. Wow, brutal. Oíste, pero vení, Y se viene, espérate, te termino la hágale, sola. Y se hágale. viene, esa es la tercera, la innovación, que mira Sí. que ya podemos simular algo así, pero entonces la idea es que sea pues no sé cómo va a ser, la verdad. Es que es otra de las ventajas que nos atrae la inteligencia artificial, vivir el presente. Mm. Solo sabemos lo que hay hoy, no sabemos qué habrá mañana. Mm. Total. Y la cuarta es que ya puede, la cuarta y la quinta es que ya pueda por sí misma prácticamente dirigir organizaciones completas.
tomar ¿Cuánto hay de ola a decisiones. ola? No sabemos, pues pueden haber meses, pueden haber años, pero al ritmo que estamos evolucionando, pues puede ser menos. Sí. Entonces, que tome decisiones, que haga procesos, que atienda al cliente, y ya incluso en algunas empresas vemos eso. Uy, Ya la mayoría de las empresas tienen un chatbot de cara al cliente. Hasta podría ser como un CEO de inteligencia artificial. Exacto, Podríamos llegar a eso es ese lo que nivel. dice Sam, que vamos a llegar, que en la quinta ola ya los CEO pueden que sea una inteligencia artificial y que ya puede que en las juntas hablemos no de cuántas personas vamos a contratar, sino de cuánta cuántos agentes inteligencia. vamos a crear, Brutal. vamos a crear este año. Y la quinta. La quinta es organizativa. Yo te había O sea, entendido que era solo la cuarta. Bueno. la cuarta y la quinta están enfocadas en eso básicamente, son muy Ya, ya. similares. Ujú. Vení, y lo que te iba a preguntar ahora es que también hay muchas noticias de que, por ejemplo, Google o fue Facebook, no me acuerdo, que puso a interactuar dos inteligencias artificiales y que crearon un idioma entre las dos y que lo tuvieron que desconectar, pues unas cosas así, qué tan verdad son esas noticias. Pues, ¿qué te digo? No sé lo mismo que tú. Pues, yo la verdad creo que igual hay, la inteligencia artificial sigue siendo desconocida y yo creo que es una herramienta muy potente que todavía no conocemos al 100%. Ujú. Y creo que no es que los desconecten porque esté pasando ahí algo loco y sigan creado el mismo idioma, sino que también es por prevención, ¿cierto? No sabemos que si ya el sistema se nos salió de control, pues desconectémoslo porque hay unos protocolos que seguir, ¿cierto? No podemos dejar que eso avance solo sin que nosotros como seres humanos, Desde el llevemos como el control. liderazgo y el control. Mm. Pero creo que ahí es más conspiración que Ujú. Que una real, pues, Sí, puede que se hayan inventado un nuevo idioma, ¿cierto? Porque es que está entrenado con toda la información de Internet y pues solo tienen toda la información de Internet, pueden crear un nuevo lenguaje, ¿cierto? Igual hasta tú lo puedes crear, tú creas una gente, empieza a crear un nuevo lenguaje, pues lo comparte a Sabrina, lo hablan entre ustedes dos y ya empezaron a hablar un nuevo lenguaje, pero ahí no hay nada pues de loco, simplemente como ustedes están imitando, la inteligencia artificial está imitando el razonamiento humano, puede hacer eso mismo. sí, Pero sí, sí. simplemente fue que se dio esa lógica. Bueno, Caro, vamos a hablar un poco también como de ese proceso de adaptarse, ya que mucha Ujú. gente como que todavía no entiende cómo entrar ahí. Y voy a poner pues como un ejemplo con mi profesión. Yo soy diseñadora gráfica y cuando empezó todo esto mucha gente decía, no, pues se van a acabar los diseños gráficos porque ya ChatGPT te va a generar imágenes, lo va a hacer por ti. Y yo al principio sí tenía como miedo, honestamente, yo como, ay, pues pucha, entonces, ¿cómo más avanzo pues para no quedarme atrás? Y empecé a usar como toda la inteligencia artificial de Adobe, empecé a ver cómo funcionaba, empecé a ver que todavía necesita mucha mano humana y eso como que me empezó a tranquilizar, ¿cierto? Como entender a dónde va el diseño con la inteligencia artificial y empezar a trabajar con eso. Entonces, cada persona en su profesión o lo que esté haciendo, me imagino que va a tener que empezar a adaptarse para, como no dices tú, quedarse atrás. Entonces, ¿cuáles son los tips que tú darías como para empezar a entrar en esa nueva ola? Bueno, yo creo que lo primero es crear un criterio propio, ¿cierto? Ujú. Porque hay mucha publicidad, hay muchas noticias, en tomarse el trabajo de entender qué es inteligencia artificial y qué es la inteligencia artificial que tenemos hoy, que es la inteligencia artificial generativa. Ujú. Partiendo de ahí, teniendo en cuenta que hay demasiadas herramientas de inteligencia artificial generativa, todos los días salen 5 o 10, no te va a dar el tiempo y la vida para estudiarlas todas, sino Ujú. como trata, primero entiende qué es, de dónde viene, por qué es importante, en qué campo se está aplicando y toma lo que te haga sentido para tu profesión Ujú. y empieza a capitalizar ese conocimiento. O sea, creo que ahí es muy importante experimentar. Entonces, hacerse cargo de entender qué es y luego empezar a experimentar a medida de que vas conociendo herramientas. Y otro punto muy importante sería la colaboración. O sea, como hay tanto conocimiento, es importante que aprendas en equipo, ¿cierto? Y que empieces a hacer networking y asistir a comunidades. Acá en Medellín ya hay varias comunidades, está Tribu y ya, yo hago parte de esta, y es para personas no informáticas. Ahí se tocan temas para todo A público. cualquiera. Y tenemos también AI Thinkers, que ya es para personas más técnicas, que ya han jugado más con las herramientas, ya están adaptando sus modelos y que van a los espacios a aprender y a nutrirse Ujú. mutuamente.
Y tenemos próximamente a cargo de Valeria Soler, que está en Bogotá, Women in IA, que es también mujeres en inteligencia artificial, pero es una comunidad que va a ser para mujeres profesionales, para mujeres que están incursionando en esto. Por lo mismo, porque no es que te va a quitar el empleo, porque es difícil que la inteligencia artificial no nos reemplace a todos, porque sigue siendo una inteligencia artificial Ujú, que debe ser supervisada desde el expertise de un ser humano. ujú, Pero posiblemente, si las personas que saben manejar la inteligencia artificial van a reemplazarte en tu empleo. Ujú. ¿Por ujú, qué? Porque van a hacer las cosas más rápido, porque aprenden cosas, adquieren habilidades más rápido usando agentes que actúan como mentores y demás. ujú, Entonces, esto es lo que va a ser importante. Entonces, es como cuestionarse también, como quiero hacer parte de ese futuro, mm, quiero ser más ágil, quiero cambiar como mi mindset, porque es cambiar, es adquirir Claro. algo que yo llamo flexibilidad cognitiva, ujú, porque si tienes que desaprender cómo hacer las cosas de la forma tradicional mm. para empezar a hacerlas diferente. O Ujú. sea, se va a volver prácticamente como también en la hoja de vida un plus, saber cómo o relacionarte o tener alguna experiencia en A mi inteligencia juicio, Sí, artificial. sí. claro. Y yo juzgo que pues, es como no agobiarse ni ser tan catastrófico, sino que, mira, es una herramienta que está ahí, eh, como el ejemplo que les ponía de Internet, si la aprovechas, si aprovechas esta ola tecnológica, puedes incluso montar empresa. Muchas personas están montando empresas, renunciando a sus empleos, altos directivos renunciando para independizarse, Ujú. porque es que es una oportunidad que solo se ve cada ciertas décadas. Claro. Ujú, Desde el 2009 no teníamos Con el un punto cambio com, sí, claro. de este tipo. Entonces es como hay que aprovecharlo, y si eres visionario y tienes un poco como de olfato de dónde están las oportunidades, sabes que aquí es. mm, Entonces yo digo, pues piensa simple, no te compliques, empieza pequeño y avanza rápido, ujú. y vive el presente, como ya miraremos qué hitos tecnológicos vendrán mañana. Sí, claro. Sí, Claro. de acuerdo. Y la herramienta está, pues, más bien utilizarla, ¿no? Que tenerle miedo y no usarla. Total, porque es que eso, yo hago la analogía, o sea, el cuchillo, ¿quién no tiene un cuchillo en su cocina? Mm, Es indispensable para cocinar, Mm, pero también sirve para asesinar personas, y se presta para un montón de cosas, pero sigue siendo una herramienta. Entonces claro. las herramientas por sí mismas son neutrales, es dependiendo del uso que le demos, y esta herramienta en sí es muy potente e incluso puede democratizar no solo el conocimiento, sino posibilitar atender problemas que en la actualidad son importantes, como ujú, sostenibilidad y demás. De acuerdo. En temas de IA hay muchas, vos has dicho, pues, mm. pero ¿cuáles son las más potentes hoy en día y para qué sirve cada una? ¿O todas sirven para lo mismo? Pues, por ejemplo, tenemos DALL-E, que es de imágenes, está ChatGPT, que es más de texto, creo que Gemini también es más de Hay unas que texto, generan voces. hay unas que generan voces, también hay unas que mejoran audio. De hecho, Contame un yo he poco. escuchado que ya hay como bibliotecas de, pues, Ujú, que te asignan dependiendo de lo que busques la inteligencia artificial. ujú, sí. Bueno, es que hay muchas, hay demasiadas. Pues yo realmente me iría como por las más grandes, ¿cierto? Entonces a mí ChatGPT personalmente me encanta. Ujú, ¿Por qué? Porque permite crear agentes, crear Ujú, GPTs para que actúen con determinada manera, pues para que actúen como psicólogos, para que actúen como docentes, para que actúe como científico, para que actúe como experto en programación, ujú, para que sea experto en design sprint. Entonces, a mí me parece que ChatGPT, por ejemplo, a nivel personal, me acelera mucho el rendimiento en mi día a día, ujú, ujú, y hace que mis tareas sean más ágiles. También me gusta mucho Claude 3.5 Sonnet. Tiene un componente muy potente que es Artefact. Este Artefact es que se despliega, no sé si ya vieron ChatGPT Canva, ujú. que él despliega como una ventana a tu derecha y va haciendo gráficos. Bueno, Claude 3.5 Sonnet hace algo similar. eh, que permite crear proyectos desde cero, proyectos muy potentes, y con este artefacto puedo crear desde páginas web, analizar entrevistas, análisis de sentimiento, análisis de red, dinámica de sistemas, agentes que se hablen entre sí. Pero esta semana pasada ya me di cuenta que ChatGPT ya tiene algo similar, que ya creó también la opción de crear proyectos, que ya incluso está Sora incluido ahí en el ChatGPT Plus, y que no solo puedes crear proyectos, sino
generar los videos de tu proyecto si, digamos, estás haciendo algo en No jodas. arquitectura. Y también ya tiene el componente de Artifact muy similar en ChatGPT 4 Canvas. Ujú. Es muy similar, demasiado similar. Entonces yo personalmente tomé la decisión de cancelar Claude 3.5 Sonic. Tenía los dos pero ya testeando me doy cuenta que ChatGPT me ofrece Tiene como lo todo. mismo. Ujú. Y me gusta mucho herramientas estadísticas, pues yo las llamo estadísticas porque las uso para eso, porque dan las referencias, me sirve mucho para sacar datos económicos y financieros, y una de ellas es Perplexity. Me gusta mucho porque no tengo que pagarla, el componente gratuito es muy potente Ujú. y te ayuda mucho a hacer estudios de mercados, te entrega mucha información con data, o incluso la uso para elegir el restaurante al que voy a ir el fin de semana. No Yo te le puedo decir, creo. ven, ¿cuál es el mejor restaurante en Provenza? Y me Hey. entrega los restaurantes punteados de acuerdo a las reseñas que encontró en Google. Mm. Y me da las referencias y yo puedo ir a ver que es cierto, que ahí está ese comentario y me los organiza por el más económico, por donde la comida fue punteada más deliciosa y demás. Y diría que está pues Gemini y hay unas académicas que me gustan mucho como Store de Stanford, que te hace el artículo científico por completo y yo sufrí mucho haciendo el estado de arte de mi tesis y ya con esa inteligencia artificial, Ujú. genial. Tú le pones el tópico que quieres y en 3 minutos ya tienes un artículo científico. Claro, Ujú. pero eso también va a revolucionar de alguna manera como las instituciones educativas, ¿no? Porque ya la persona que hace unos años se tomaba el tiempo de buscar, ir a la biblioteca, hacer la tesis, ya la puede hacer en menos de 5 minutos. Pero mira que yo siento que la va a revolucionar para bien, Sí, Ujú, total. ujú, sí. De porque acuerdo. vamos a priorizar habilidad, habilidades blandas y también duras que son muy importantes, como el pensamiento crítico, la creatividad, la capacidad de discernir, de Mm. innovar. Y incluso yo ya conozco profesores que dicen, hágalo con ChatGPT, No hay pero problema. muéstreme el prompt. Para ver cómo. Muéstreme el Ah, prompt para ok. saber usted cómo piensa, cómo Bien. está estructurando. Incluso hay algo que hablábamos con una amiga que se llama Adriana, y es como a medida que hemos venido usando la inteligencia artificial, nos hemos empezado a comunicar incluso mejor. Mm. Ya Ujú, somos más puntuales, estructuramos mejor ujú, nuestro pensamiento, porque para que te entregue una Buena buena respuesta información. hay que entregarle un buen prompt que viene siendo la estructura, Mm. donde le ujú. doy el rol, el objetivo, el contexto. Entonces, a medida que vas interactuando en tu día a día con la inteligencia, empiezas como a adquirir ese skill y Claro, ya Ujú, te encuentras en espacios laborales siendo muy puntual, estructurando bien lo que quieres para obtener una mejor respuesta, hasta liderando mejor. claro. ujú. No, es que yo creo que ya están cursos para hacer prom, Prompts, sí, pues, que y son Ajá. específicos en prompt. eso, Ujú. que te saque realmente lo que estás necesitando según el prompt que le diste. ¿Vos considerás que, esa es una duda que yo siempre he tenido, si pagar ChatGPT o no pagarlo? Pues, ¿cuál es la diferencia? Si vale la pena. Bueno, eso es una percepción muy personal mía, Mm. pero a mí me parece que a hoy, en el momento en el que estamos, debes de estar pagando a lo sumo una, la que más te genere valor, Ujú. porque es realmente muchas personas de pronto dicen, no, no lo voy a pagar porque ya tengo un componente gratuito conversacional, pero cuando conoces el poder de los agentes, de crear GPTs, de tener ya una API que puedas ir a conectar en Make.com para automatizar tu contabilidad, ya te das cuenta pues porque no había comprado esto antes, Mm, porque puede ser costoso, pues $20 al mes, pero realmente el tiempo que te ahorra, lo que Claro, terminas automatizando, em, lo, c- lo libras. Es una inversión que a hoy en la actualidad hay que hacer si queremos estar en la vanguardia, formarnos, automatizar cosas y empezar en esta ola, porque en definitiva el poder que tiene a hoy la inteligencia artificial solo se activa si tienes una de estas herramientas paga. sí, No sí, sí, todas, elige cuál. Por eso yo digo, hay que hacer como sentarse, hacer un análisis, explorar, ir a comunidades, ir testeando de acuerdo a tu profesión y a las actividades que haces día a día, cuáles son las que se adaptan a ti y hacer la inversión. Por ejemplo, yo en la actualidad invierto en ChatGPT y en Canva. ujú.
porque es que me parece que en ChatGPT puedo aprender, en Canva sintetizo el conocimiento y no me tengo que demorar mucho. Pero por ejemplo, vos en Canva, ¿qué haces? Como la gráfica de No, todo. mira que en Canva yo puedo usar Glabs para YouTube, que me traduce los videos y que incluso me resume cualquier video sin importar qué tan largo sea, y coger y copiar y pegar eso y llevarlo a ChatGPT y decirle a un agente que me haga un estudio de mercado con eso que con todos esos videos que acabo de entregarle, copiar y pegar el texto para ver si puedo montar una tienda de dropshipping de gatos. Se iba a pegar, pues. Y y le digo que me entregue un informe. Y ya yo me voy con ese informe, lo subo en un documento de Word en Canvas y en la inteligencia artificial donde dice redimensionar, yo le digo que me lo convierta en una propuesta. No Y jodas. él me solito me convierte la propuesta, me hace el diseño. Ya yo entrego, cojo, lo descargo y lo envío. Y se lo envío a quien yo quiera que sea mi socio. Mira, esta propuesta tengo de Mm. negocio, ¿me vas a capitalizar o no? Ujú. No, brutal. No, es que lo que me haces pensar es que, pues, por ejemplo, yo uso mucho ChatGPT, pero yo estoy en pañales al lado de ella, parce, porque es que hay demasiadas cosas que se pueden hacer y Sí, uno no tiene eso en mente. bien. Entonces, antes lo que yo pienso ahora es que uno lo que se debería poner a estudiar es inteligencia artificial, para uno la productividad le... La productividad. La verdad te Juepucha. puedo decir que no solo cambia la productividad, sino la forma en la que piensas. Mm, Ujú. Y es como abrir un espectro de posibilidades a nivel personal y también profesional. Y cuando estás frente a un problema, antes de enfocar 2, 3 horas a intentar solucionarlo, primero vas y buscas si alguien ya lo intentó solucionar. claro. Que eso antes nos tocaba sentarnos las mismas 3 horas a googlear, ya no, ya tú le puedes decir a Perplexity, ve, dame las estadísticas, no sé, cambio climático en Medellín, dame las estadísticas acerca del cambio climático en Medellín a nivel general. Entonces él me entrega varios datos. Me dice, hay varias aplicaciones que lo miden la calidad del aire, una de Nidata, otra en Sumansadas, estos son los datos que tengo, estos son los picos en los que la calidad del aire son mayores y te sugiere preguntas que te puedes seguir haciendo para idear. Mm. Y vas haciendo preguntas hasta que terminas, no sé, con una propuesta que le puedes enviar a la alcaldía para mejorar la calidad del aire. No, brutal. Entonces, y eso lo haces en cuestión de horas, que antes tomaba meses. Claro. Entonces, sí potencia mucho la creatividad Mm, y el pensamiento, la forma en la que ideas, innovas, prototipas y Es verdad, yo hace poquito escuché una historia de un chico en Estados Unidos que le dijo a ChatGPT, pues le hizo un prompt así como, montame una empresa que me vuelva millonario con $100. Y bueno, creo que era como una cosa de marketing, no sé, le dio los pasos y el chico siguió todo pues, al pie de la letra y sí, o sea, se volvió millonario. Entonces uno ahí dice, pues, cuál es como lo que te decías, lo que tú decías, qué tan potentes son esas herramientas para transformar tu vida y en un instante. Claro. total. Mira que nosotros desde Innovation, que es una iniciativa donde yo soy docente de ese tipo de cursos, va a haber uno en febrero por si te quieres anotar. Uy, sí, de una. Em, Acá hemos tenido estudiantes, teníamos un estudiante que entró sin saber nada, pero él trabajaba para el SENA y tenía un reto en agricultura. Entró sin saber nada, ni de programación, ni de matemática, en ese aspecto X. Solo aprendió a construir muy buenos prompts en el curso. Mm, Ujú. Y cuando salió del curso, ese chico ya sabía crear robots, automatizar y creó un robot que lo que hacía era medir la temperatura y saber cuándo tenía que regar los tomates. no. Wow. Y lo imprimió hizo todo el prototipo, también valiéndose de inteligencia artificial, y llegó, imprimió todo eso en una impresora 3D y ya tenía su propio robot que le quedó como en alrededor de 600.000 pesos para los campesinos que regaran los tomates, y ¿Qué? hizo eso desde cero. Y a punta de agentes, lo que no sabía, creaba un agente. Ujú. Entonces creó un agente experto en robótica y con ese agente iba construyendo el robot. Creó un agente experto en impresión 3D y con eso se volvió súper teso. Y así tenemos muchos casos. Tenemos un caso, por ejemplo, en construcción, en una empresa que se llama Trazos y Construcción, que también pues pudimos asesorar, y ellos lo que no, su nivel de madurez analítica organizacional, que es
madurez analítica organizacional es como qué tanto datos estructurados tienes para poder empezar a usar la inteligencia artificial, Ujú. porque eso es súper importante. Si no Ok. tienes datos, no puedes crear No. agentes. Claro. Em, Y si entonces, no los tienes bien era muy organizados. básica y empezamos con agentes ver qué le faltaba, hacer un diagnóstico y ellos empezaron a estructurar la información, data y demás y ya empezaron a crear agentes. Ahorita ellos, yo puedo decir que tienen una madurez analítica organizacional media. Ya hacen inteligencia de negocios, tablero de negocios, tienen un tablero que le dice qué empleado rinde más y cuál no. Joda. Entonces, mira el nivel que se puede alcanzar y el tiempo en el que alcanzaron eso fue aproximadamente 6 meses, Ujú. Imagínate. No, Lo que brutal. antes te podía tomar años. años. Años de años. No, es que ahí nuevamente tocando el tema del trabajo y el miedo que le da a las personas. Antes yo veo que hay más oportunidades antes de salir adelante con la inteligencia Sí. artificial que antes los contra. Pues porque mucha gente dice, no, es que este me va a quitar el trabajo de contabilidad, sí, pero tenés todo un mundo de posibilidades para Para descubrir. reinventarte. Claro. Es como, yo lo veo como poner nuestras profesiones 2.0. Entonces ya no eres solo diseñador, sino que eres diseñador y además tienes experiencia en Un ingeniero en algo. prompt. Ajá, Eso, exacto. incluso insisten ingenieros van a salir, van a llegar nuevos roles, se Mm, van a reinventar los Ujú, roles que tenemos en la actualidad, pero sí o sí, o sea, la inteligencia artificial ya está acá. mm, No podemos ujú. reinventar lo que ya está inventado. Sí, claro. E sí. incluso no podemos detenerla, tanto como nuestros antepasados primitivos lograron retener el idioma, o sea, que esto se volviera global Ujú. y por mucho tiempo, pero no pudieron contenerla. Lo mismo la inteligencia artificial, la pueden contener por un momento, pero es que no, ya está Sí, desbordada eso, Ya. y va a arrasar con muchas cosas y se sí, va a posicionar en muchos lugares porque se va a volver indispensable. Entonces es como, me monto a esta ola o me vuelvo ermitaño sí, o qué hago. totalmente de Ujú, acuerdo. total. Em, en el tema de los millennials, a nosotros nos ha tocado muchos cambios. El internet, el celular, las redes sociales. ¿Vos cómo crees que los millennials les ha impactado este nuevo cambio de tecnología? Yo juzgo que son incluso la generación que más se está adaptando, Mm, porque como se han enfrentado a tantos cambios, como bien lo decías, Mm, para ellos esto es simplemente una tecnología más, mm, que es más disruptiva, que tiene más posibilidades, pero que hay que cogerlas y adaptarlas. Y si te das cuenta y vas y mira, las empresas que están emergiendo, la mayoría son de millennials. mm. ¿Por qué? Porque ya saben que eso es una ola tecnológica más, Sí, pero sí, que sí. tiene un componente diferente donde pueden innovar y están innovando. Mm, Entonces creo que los millennials son quienes más provecho han sacado y a futuro puede quienes estén liderando el mercado. ujú. claro. Sí, es que me gusta eso, nunca lo había pensado, que antes nosotros ya estamos tan Al acostumbrados al cambio. cambio de las nuevas Sí. tecnologías Sí, disruptivas, por porque llamarlo nosotros vivimos como lo antes, Vivimos un antes que no teníamos, pues apenas estaban los computadores, no habían celulares, analógico. allá que pues, o sea, No, y que vivimos cambios que implicaban aprender a manejar algo nuevo, pues cuando pasamos ujú, del VHS a un streaming. O sea, para Sí, hacer un streaming hay que aprender cositas, qué herramientas uso, cómo lo hago, que le encuadre, y términos muy nuevos que teníamos que ir a investigar, que primero lo hacíamos en Google, ajá, pero ya hacerlo en una inteligencia artificial es como, no, pues eso simplemente es una curva de aprendizaje, sí. venga, la claro. paso y ya me adapto. Y hasta nos volvimos maestros, pues como de los papás, de los abuelos, uno es el que le enseña a cacharrear, el que le, le pone la videollamada en WhatsApp, es Sí, muy sí, sí, bacano. sí, Total, y esta generación del 2000 sí que es una generación que va a estar adaptada a la hiperpersonalización y a la automatización. Ellos Mm, van a ser expertos en eso, o sea, claro, ya nacen usando Tabletas. smartphone. claro. No, No, antes ellos yo creo que lo van a ver viendo a uno una formulita de Excel manual y les va a decir, este man no, y está... a mi juicio son los próximos líderes. Son los Claro, próximos líderes, los próximos jefes. Antes teníamos un sesgo empresarial, creo yo, como que el jefe debe ser mayor, pero no, eso incluso cada vez viene cambiando Más, y y en el futuro va a ser incluso, se es va a ver verdad. más, se va a ver más. Es sí, de verdad. acuerdo. Hasta uno ve ya que uno es jefe del mayor porque uno mismo se ha adaptado más y llega más rápido. Uno ve ya gente que es jefe de gente de, no sé, 50 años, pues Y, Sí, y, y también he notado que hay generaciones
X, Y, Z, pues que se adaptan a esta tecnología y logran generar incluso mucho más valor que los millennials, porque es que ellos ya vienen muy con una formación muy estructurada, porque como Mm, no tuvieron internet, mm, tenían que ir a consultar en bibliotecas, claro. eh, 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 Buscar, es releer. resumir, y entonces si se adaptan a esta tecnología, el valor que generan desde su expertise puede ser incluso mayor que el que puede generar un millennial. Pero muy interesante porque mira que cada generación, de acuerdo a sus características, Si puede sí puede o adaptarse. lo utiliza, claro, o lo potencia de una manera como Total, diferente, sí. sí. Bueno, Caro, ¿cómo ha cambiado? O sea, ya nos contaste un poquito del día a día y todo, pero ¿cómo ha cambiado tu manera de ver el mundo ya tan involucrada en la inteligencia artificial? Hmm, No, yo creo que ya veo el mundo como un abanico de posibilidades. Hermoso. Todo es Mm. posible, Mm, y eso me emociona mucho y me esperanza porque yo siempre trato, algunas preguntas que me movilizan en la vida es cómo puedo llevar todo este conocimiento que tengo en STEM para lograr un propósito mayor y transformar vidas. mm, Y siempre trato como de llevar todo ese conocimiento también a lo social, ¿cierto? Cómo desde la fundación podemos generar proyectos, generar ideas y hacer que eso suceda más rápido. El impacto que generábamos antes en un año lo generemos en 3. claro. Entonces, antes creo que no me alcanza como los días. Mm. De tantas ideas que se te empiezan a ocurrir todos los días y vas materializando. Y es muy bonito cuando vas viendo que a través de esta tecnología se pueden transformar vidas a un nivel impensable, ¿cierto? Ujú, Y puedo ayudar a alguien que lleva 2 años desempleado a conseguir un empleo, mejorar perfil profesional, conectar con personas, empezar a hacer networking de una manera más asertiva en las redes sociales. Todo eso lo permite la inteligencia artificial en la actualidad y me emociona pensar en qué se viene, porque si con lo que tenemos a hoy estamos en los 2 primeros niveles, no, ¿qué bueno, vamos a hacer madre. cuando estemos en 3, 4, 5? Claro. Y me esperanza mucho como ver cómo van surgiendo, cómo están fusionando las cosas, porque antes las ciencias humanas y las ciencias duras estaban separadas, Ujú. pero ahora yo creo que la inteligencia artificial viene como a hacer ese puntico, ese vértice que permita que ellas converjan. Y ya vamos a ver casi muy con, pues, como más psicólogos, sociólogos, antropólogos involucrados en programación, Hasta procesando políticos. datos, y me parece súper potente eso, porque ya no vamos a tomar decisiones, tanto con data cualitativa, sino que vamos a empezar también a tomar decisiones basadas en datos cuantitativos, y eso nos va a permitir conectar los datos con las personas, y eso nos hace mucha falta en todos los frentes Ujú, para poder generar un impacto real. interesantísimo. ¿Vos consideras que América Latina en el desarrollo de la inteligencia artificial está rezagada, está al día o cómo lo ves? Bueno, yo creo, pues sabemos que Estados Unidos y China están siendo pioneros, Ujú, pero en Latinoamérica estamos haciendo un gran esfuerzo. Cuando tuve la oportunidad de ir a la cumbre de inteligencia artificial, me doy cuenta que acá ya estamos empezando a dar los primeros pasos hacia grandes cosas. Pues ya vamos a tener unos data centers también en el país, alrededor de 57, 70 creo que son, para recolectar data importante de nuestra fauna, de nuestra flora, empezar a mm, tomar datos. Mm. En Chile también se están haciendo muchísimas cosas, en Brasil. Entonces creo que no es que estemos rezagados. Creo que por el contrario, para nuestro contexto económico, político y social, estamos como a la vanguardia, Mm. estamos haciendo como nuestro mayor esfuerzo. Y acá también se están llevando iniciativas muy potentes, no ujú. solo a nivel de negocio, sino también en el sector salud. Ya han surgido diferentes startups que yo creo que van a aportar mucho valor al país. Yo declaro que esta pregunta, pues, yo creo que no la sabe nadie de lo que nos espera en el futuro, o sea, es como difícil todavía llegar a imaginarse a dónde va a parar todo esto, pero tú cómo ves la evolución como en un futuro, de pronto no tan lejano, pero cercano, cómo la ves integrada en el mundo, o cómo te la imaginas, no sé. Pues yo creo que tengo como un sueño utópico y es que la inteligencia artificial pueda permitirnos estar más presentes, Mm. y retomarnos, ¿no es cierto? Como tener más tiempo para pensar, para filosofar, para idear, para innovar y para Mm, ocuparnos de lo que realmente puede
hacer la diferencia, ¿cierto? Ujú. Que ocuparnos en construir paz, en sostenibilidad, en un consumo más consciente, y creo que esa es la generación que se viene, Mm. porque como se van a automatizar tantas tareas que nos ocupaban tiempo, ya vamos a Ujú. tener más tiempo para ocuparnos Claro, en lo que nos apasiona. Total, totalmente total. de acuerdo. Entonces, Nuestros creo que, cojones. que el futuro que nos espera es un futuro de estar presentes, Mm, aunque también hay mm, unos retos grandes en ética, en ciberseguridad, Mm. en el cuidado de la data personal y también en poder garantizar que si estemos presentes y no enfrente de una pantalla con una inteligencia artificial, y eso yo creo que ahí es importante el sector educación, los maestros y la familia, ujú, que tanto inculcamos ese pensamiento crítico, porque muchos, no podemos negar que muchos iban a estar completamente adictos a la tecnología por todo lo que ofrece y que cada vez va a tener más cosas y más razones para que estés ahí frente a una ujú. pantalla. Pero quienes empiecen a tomar conciencia van a poder tener mucho tiempo para dedicarse a lo que les apasiona. Total, no, Pero- sí, estoy totalmente de acuerdo. Y yo creo que ahí también el reto es cómo nos han criado mentalmente, porque nosotros sentimos, pues nuestra cultura, yo lo siento aquí en Antioquia, de pronto en Colombia, no sé en los otros países, pero cuando nosotros sentimos que tenemos tiempo libre, no estamos siendo productivos. Entonces antes la inteligencia artificial, como decías, ofrece esa oportunidad de ser más eficientes en lo que yo me demoraba 8 horas, ya lo puedo hacer en 3. Tengo ya 5 horas para disfrutar de mis pasiones, de pronto de pintar, de pensar más, de disfrutar más el presente, como lo decís. Pero yo creo que hoy en día también mentalmente tenemos que abrirnos a esa posibilidad de tener tiempo para disfrutar. Caro, esta pregunta yo creo que también mucha gente la ha pensado y es qué tan humano puede llegar a ser la inteligencia artificial. Bueno, no, esa pregunta es muy potente y bueno, no sabría decirte hasta qué punto va a llegar a humanizarse la inteligencia artificial. Sí sé que es difícil e incluso ya en la actualidad se empieza a hablar de inteligencia débil, inteligencia artificial débil e inteligencia artificial fuerte. La inteligencia artificial fuerte es la que se encarga de desarrollar todos estos sistemas o software, o programas o robots que traten de imitar lo más similar posible el comportamiento del ser humano. Y la inteligencia débil es cuando ya creamos como sistemas que definitivamente cumplen una función, aparentan ser inteligentes como una Alexa, como un Siri, pero Hasta no ahí. buscan Mm, imitar al ser humano en su totalidad. Ujú. Y creo que ha sido como uno de los grandes retos que ha traído la inteligencia artificial generativa. Y esa pregunta nos lleva a hacernos preguntas desde muchos frentes, desde lo psicológico, desde lo fisiológico, lo filosófico, desde lo ontológico. Y eso en definitiva lo que nos muestra es que ya la inteligencia artificial no es solo para programadores, Ujú. es para todos, porque ya quienes están construyendo robots, quienes están tratando de construir estos software que imiten el comportamiento humano, se hacen preguntas psicológicas como cuáles son las emociones de un ser humano, cómo las categorizo, Ay, eh, claro. Total. y también se empiezan a retomar cosas de filosofía, como por ejemplo Mente y Cuerpo de René Descartes, que él decía que la mente era solo algo que pertenecía al ser humano, ni siquiera a los animales y mucho menos pues a las máquinas. Y se empieza a redefinir como esas hipótesis, esas teorías y posiblemente nazcan nuevas teorías. Ujú. Y ya también para poder construir para que la inteligencia artificial llegue a construir o simular seres humanos, pues también tiene que adentrarse en lo ontológico. Entonces, ¿qué es el cuerpo? ¿Qué es el lenguaje? ¿Cómo me comunico? Porque yo pues puedo tener un procesamiento de lenguaje natural, pero detrás de lo que yo digo siempre hay una emoción. Ujú. Entonces, ¿cuáles son las emociones que son inherentes a cada ser humano dependiendo de dónde creció, del Sí. observador Sí, sí, que es? sí, sí. Entonces, mira todo lo que hay que tener en cuenta para Mm, poder imitar a un ser humano. Sí. Entonces, si la inteligencia artificial con estas olas que nos faltan, que estamos en la primera, logramos llegar a la quinta y logramos Ujú. humanizar
la inteligencia artificial hasta a un grado que pues, sea difícil diferenciar de un ser humano de un robot, Mm. que para eso ya tenemos text, pues ya Turing, el test Turing, Puede identificar si es puede por... identificar si es una máquina o un robot, pues Ah, ya venimos estudiando eso desde antes, entonces es como pararnos en hombros de gigantes, como dicen, para poder ir humanizando más la inteligencia artificial, pero ahí ya es qué nos soñamos y hasta qué punto queremos llegar. Mm, O sea, porque ahí ya entra la ética, o sea, qué claro. claro, queremos hacer, por qué lo lo queremos ético hacer, también. qué vas a hacer y la importancia de construir estos marcos de gobernanza. Y ahí es el llamado a todas las personas que aún no se han involucrado a que se involucren, sin importar si su profesión no sea técnica, Ujú. si su profesión es de psicología, no sé, paleontólogo, mira que ya con inteligencia artificial generativa se lograron descubrir 300 nuevas líneas de Nazca. Yo tengo 35 años y yo nunca había escuchado que descubrieran una línea de Nazca. No, y ya eso pasó en semanas. Imagínate. Entonces, ¿hasta qué punto se puede humanizar? Yo desde mis ganas de ver qué puede pasar, diría ojalá se humanice lo más que se pueda. Pero cuando ya me siento a pensar detenidamente, digo, pues hay que pensarlo bien, porque Ujú. implica muchas cosas. Ahí se me viene a la mente esta película Hair, no sé si la viste con Joaquín Phoenix, Ah, sí. que es eso, pues él se termina enamorando de una máquina porque la ve más que una máquina. Mm. Y es que puede redefinir todo, la forma en la que Claro. pensamos, la forma en la que nos enamoramos, la forma en la que comemos, la Que forma en la que interactuamos con la vivimos, tecnología. la forma en la que vivimos nuestra espiritualidad. Mm. Sí, Claro, sí, sí. porque es que de hecho hay esa teoría que nosotros realmente somos la simulación, pues una simulación de la simulación de la simulación. Bueno, esa sí ya puede ser más una conspiración, pero Sino que es que dice que ¿qué nos depara? dice que si una civilización llega a tener la capacidad de generar una tecnología, una inteligencia artificial capaz de ser un ser, entonces esa tecnología tendrá también la capacidad de desarrollar otra tecnología que, si me entendés, como que, Una cadena. como una cadena, exacto. Es que ahí ya entra ya más un tema cognitivo, Mm. o sea, que lograr definir realmente hasta qué punto vamos a crear un software o un robot Ujú, que sea superior o que nos imite como un 100%, Ujú. que eso es, para mí es totalmente, mm. pues, yo lo veo imposible a hoy, no sé qué va a pasar mañana, pero lo veo muy difícil, pero creo que sí nos podemos acercar mucho, pero ¿con qué fin? Mm. Ya sabemos que la tecnología por sí sola es neutra, Sí, pero sí, sí. quién la va a usar? ¿Para qué la va a usar? Ujú. Eh, Sí, ahí vienen todos esos temas filosóficos y éticos de hasta dónde vamos a llegar con eso, pues, y hasta dónde queremos llegar. sí, pero a mí personalmente me encantaría vivirlo, pues, sí. Ojalá. Mm. Pero entonces ahí también hay otra pregunta. ¿Vos crees que la generación de nosotros, que ya vamos a ir hasta que 2000, póngale 2100, hasta dónde vamos a poder ver este avance? Es que no sé, porque creo que por haber vivido tantos cambios, también somos muy ansiosos ante nuevos cambios. Es como, ya aprendimos la inteligencia artificial, bueno, ¿qué viene? Como que Eh, dame más, dame Dame más, más. dame Sí, sí, más. sí. Hasta sería Sí. interesante hacer un estudio si de pronto los millennials son quienes compran más tecnología. Es decir, que salió el iPhone 16 y ahí mismo lo compro para tenerlo. Mm, A ver Yo qué, Puede ser creería. una buena. qué sucede, porque creo que somos como muy ansiosos ante el cambio y siempre queremos Y más. lo último, queremos lo último. Ujú. Claro. Y lo último, y ver qué Mm. pasa, y dejar, y poder sentir que algo quedó obsoleto. Ujú. Como, Ujú. ya esto no se ve, Sí. voy a usar esto porque Sí, está a la sí, vanguardia. Ya no voy a sí. leer en el libro, voy a leer en la Kindle. Es como, sí, nos gusta como eso, por lo menos a mí me pasa, Sí, que es siempre verdad. quiero ir probando, Mm, probando lo mm, que sale y me encantaría ver que eso suceda, pero veo que otras generaciones afortunadamente son más cautelosas y es También necesario tradicionales. eso, y eso es importante para Ujú. poder mantener el Equilibrar, equilibrio. claro. Total. De acuerdo. Bueno, Caro, para ir cerrando el episodio, hay una pregunta bonus que te queremos hacer y es, si pudiera resolver un problema de la humanidad con inteligencia artificial, ¿cuál sería?
No, yo creo que ya de indicios de la respuesta, yo automatizaría, le apostaría mucho a la automatización, a los agentes, a los robots, para que se encargaran de todas esas tareas mecánicas Ujú, y que las grandes mentes se puedan ocupar de los problemas que tenemos en la actualidad, innovar en salud, en construir paz, en sostenibilidad. De cierta forma, creo que si tuviéramos ese tiempo, si muchas de las tareas que hacemos a nivel profesional y demás, incluso si se transforma la forma en la que eh, adquirimos un ingreso, Ujú. que eso puede pasar en el futuro, pues entonces habría más tiempo para ocuparnos de estos problemas, de los objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030, de educación de calidad, cerrar brechas, tendríamos más tiempo. Ahora sé que hay muchos talentos por ahí que se dedicarían a resolver ese tipo de retos. Entonces yo ujú. le apostaría a la automatización, a los robots y lo que más pueda hiper personalizar y transformar para que se haga por sí mismo. A eso le apostaría yo. Y ya pues también como para ir cerrando, em, ¿qué consejo le darías a una persona que no sabe nada de inteligencia artificial, que le gustaría meterse, que quisiera empezar como por este mundo? Que se involucre. Ujú. Lo primero es que se involucre, Mm, que no lo vea desde el lado catastrófico, no sienta miedo y que no solamente se involucre, sino que también se vuelva colaborativo, o sea, que asista a las comunidades, que haga uso de los recursos que ya están, que son gratis. En Ruta N tenemos, yo creo que alrededor, ya pasó de 20 comunidades en tecnología. mm, Y todas son gratuitas, se reúnen una vez al mes, que elija cuál le hace sentido. Hay para diseñadores, hay para programadores, hay para matemáticos, hay hasta para psicólogos que está demente, se llama esa comunidad, donde te enseñan a adquirir habilidades para mejorar tu perfil profesional, presentarte a una entrevista. Entonces ahí ya están los recursos. Ya en Medellín están los recursos, ya el ministerio también tiene becas, cada mes, cada 3 meses sacan cursos y hay muchísimas plataformas. Está Plaxi, está Coursera, donde los cursos son muy intuitivos. Entonces ya están las herramientas, solo es como ponérsela a 10 y asumir la actitud de que me voy a montar en esta ola, voy a aprovechar la oportunidad y voy a empezar a capitalizar todas esas ideas que tengo y que no había realizado porque me tomaban mucho tiempo ujú, y Ujú. que es el momento en el que la puedes hacer en menor tiempo e incluso que lo que tienes que invertir para iniciar no es mucho ujú, porque ya está todo ahí al alcance. mm. Claro, no, maravilloso. Primero agradecerte mucho por este espacio, por tu tiempo. Esta información me parece súper valiosa, sobre todo para las generaciones ahora, pues que vamos a liderar en un futuro. Es un tema que yo sé que mucha gente, como dije al principio, puede ser de amores y odio, que la gente todavía no entiende, pero me parece muy importante hablarlo más en esta etapa, pues, de la vida. Antes de cerrar el episodio, quiero que nos digas dónde te puede seguir la gente, dónde te puede encontrar. Ya mencionaste un poquito los cursos que estás dando, pero ya para que este espacio sea más para ti. Listo, bueno, yo la red social profesional en la que más estoy activa es LinkedIn, Mm. ahí me pueden encontrar como Carolina Piedradita. Ahí suelo hacer una publicación semanal sobre tips, herramientas e incluso pues también publico en Medium, entonces ahí también me pueden encontrar. Soy docente en Innovation, damos un curso mensual de 4 sesiones para personas no informáticas. Mm, Es potentísimo. O sea, a mí me encanta. Entras sin saber nada, sales un experto en prompts y en automatización. Entonces ahí también me pueden contactar a través de innovation.com.co y los invito pues a ver el curso en Plaxi de mm. inteligencia artificial para el servicio al cliente, que es muy potente y con eso también van a quedar duchos o duchas si tienen una empresa y quieren dar como los primeros pasitos. Ah, brutal. No, pues muchísimas gracias, Caro. Realmente información valiosísima. Y bueno, espero que hayan disfrutado tanto como nosotros y nos vemos en un próximo episodio de La Vida de un Millennial. Chao. Chao, chao. Chao.